A continuación, tenemos la ponencia del Plan BIM Perú, estrategias para la adopción de BIM en las inversiones públicas, a cargo del equipo BIM de Plan BIM Perú, empezando por Gino Fernández, arquitecto graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde 2020 es coordinador del equipo de Plan BIM Perú de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha formado parte del equipo que elaboró el Plan Urbano de Lima al 2025, de la Municipalidad de Lima en el 2014. Posteriormente, conformó el equipo inicial del proyecto Plan Selva del Ministerio de Educación, proyecto que fuera ganador de distintos premios, entre el que destaca el Hexágono de Oro en la Bienal de Arquitectura Peruana de 2016. Y también contamos con Pamela Hernández, arquitecta de la Universidad Ricardo Palma, posee estudios de posgrado en la metodología BIM por la Universidad de Barcelona, España, con más de 7 años de experiencia profesional. Actualmente se desempeña como especialista BIM Manager en el equipo Plan BIM Perú de la Dirección General de Promoción Multianual de Inversiones, de GPMI, del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, es representante del MEF ante el Subcomité de Organización sobre Normas de Construcción en el INACAL. Ha participado en la elaboración de la Guía Nacional BIM y documentos del Marco Colaborativo Nacional. También se desempeñó como especialista BIM del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIED. Les damos la bienvenida. Hola José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos, con todas. Gracias por la invitación. De hecho, nos parece importante poder tener estos espacios de difusión, conversación, comunicación, ¿no?, con los distintos actores, para mostrar un poco sobre los avances que estamos generando dentro del Plan BIM Perú, que viene a ser una estrategia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas hacia los siguientes años. Entonces, voy a proyectar la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si lo ven? Sí, perfecto. Bueno, en esta oportunidad les voy a contar un poco una parte inicial sobre el Plan BIM Perú, ¿no? Sobre esa estrategia que se ha generado ya, que se viene generando ya desde el año 2020 y que tiene un alcance de 10 años hasta el año 2030, de acuerdo con la normativa que lo establece desde el año 2019, ¿no? Primero, para entrar un poco en contexto, es importante hacer mención y ubicarnos en una etapa en donde se comenzaba a gestar este plan BIM Perú, ¿no? Y también identificar cómo es que ha ido evolucionando el sector construcción con respecto a la metodología, ¿no? Entonces, un poco para situarnos, esta es data del año 2019, ¿no? De hecho, esta data aún no la tenemos actualizada, pero es importante situarnos a partir de este año porque fue el año en donde se comenzaron a gestar las primeras acciones para el desarrollo del Plan BIM Perú, ¿no? Entonces, hasta el año 2019, nuestro país contaba con un 5% del PBI destinado a la inversión pública, ¿no? Y este 5% de alguna manera que es comparable o similar al resto de países de la región. Sin embargo, se identificó, y esto lo sabemos todos, ¿no?, que el desarrollo de la infraestructura pública terminaba siendo un poco deficiente, ¿no? Algunas obras inconclusas, algunas obras con controversias que no terminaban su ejecución, o que habían sido desarrolladas con un expediente técnico con deficiencias, ¿no? Entonces, de acuerdo con el indicador de calidad de infraestructura del Índice de Competitividad Global del año 2019, nuestro país se encontraba en el puesto 88 de 140 países, ¿no? Entonces esto nos da cierta idea sobre cómo es que estamos ejecutando la infraestructura pública y en qué lugar nos encontramos considerando a los otros países de la región. Entonces, si entramos un poco más en detalle sobre el PBI del sector construcción y cómo ha ido evolucionando en los últimos años, en el gráfico de la izquierda podemos ver los últimos 10 años desde el 99 hasta el 2019, ¿no?, en donde se representan los millones de soles constantes desde el año 2007, en donde se identifica que en el año 2014 se alcanzó este pico, ¿no?, en donde se identifica un claro crecimiento, ¿no?, desde el año 2002, que contribuye de manera significativa en el PBI del país. Sin embargo, este crecimiento que se alcanzó hasta el 2014 no tuvo una constante, sino más bien comenzó a oscilar, evitando que se tenga esta tendencia positiva, ¿no? Y esto lo podemos corroborar con el porcentaje, con el gráfico de la derecha, en donde se muestra el porcentaje del PBI del sector construcción, en donde, si nos fijamos en el mismo año, alcanzamos un 6.8% que corresponde al sector construcción del PBI nacional.
¿no? Entonces, de hecho, en el año 2014 es donde vemos a partir esta baja, ¿no? Que ya comienza a disminuir hasta el año 2019 con un 5,9%, ¿no? Entonces, si entramos todavía un poco más en detalle y basándonos en este mismo año, 2014, vemos que en el Perú la ejecución financiera de las inversiones públicas alcanzaba de repente su punto más alto con respecto al porcentaje de vengado del total ejecutado, ¿no? Entonces, en el año 2014 teníamos un 77,4% de inversión ejecutada, ¿no? Devengada, pagada, ¿no? Por así decirlo, que comienza a decaer en realidad en los siguientes años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto, ¿no? Porque claramente venimos con un crecimiento constante que llega a un punto máximo en el año 2014 y a partir del cual comienza a decaer, ¿no? Entonces, dentro del aplicativo de consultas técnicas de la Dirección de Programas, sí, de la DPIP, perdón, se identifica cuáles han sido estos factores que han conllevado a la baja ejecución de las inversiones públicas para poder tener armas y contravenir hacia estos puntos, ¿no? Entonces, se identifica como un punto principal el desconocimiento de la actualización del marco normativo y de procedimientos, ¿no? Asimismo, con un porcentaje casi similar, una deficiencia en la elaboración de los términos de referencia y del expediente técnico, ¿no? Que, como sabemos, una deficiencia en el expediente técnico conlleva una serie de repercusiones más adelante, sobre todo en la ejecución física de la inversión, ¿no? Asimismo, se identifica una deficiente gestión operativa y planificación para ejecución de obras, ¿no? Y también controversias en la ejecución contractual de bienes, servicios y obras, ¿no? Que justamente está vinculado un poco a las deficiencias que se puedan tener, ya sea desarrollando el requerimiento que vienen a ser los términos de referencia o los expedientes técnicos de las obras a requerir, ¿no? Así también se identifica una débil capacidad de respuesta por parte de las entidades ante un requerimiento del contratista, ¿no? Y eso está un poco más asociado a la capacidad técnica interna que se tenga dentro de la entidad y también un incumplimiento de la ejecución contractual, ¿no? Que, como sabemos, puede ser en algunos casos recurrente que las obras terminen digamos, inconclusas, ¿no? O en mal estado, o no se termine la ejecución física de la obra, o se llegue a controversias que luego recaigan en arbitrajes y etcétera, ¿no? Y por último, otros factores que se han ido identificando que tienen un porcentaje menor de 3%, en donde también afecta la ejecución física de las inversiones públicas. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado peruano ante estos factores identificados y ante esta decreciente ejecución de las obras de las inversiones públicas, ¿no? Y es que en el año 2018 se publica la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en donde se establecen 9 objetivos prioritarios para diversos aspectos relacionados a impulsar y consolidar el crecimiento económico del país. Como objetivo prioritario número 1, se identificó dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, ¿no? Y en base a este objetivo prioritario número 1, se propuso el Plan Nacional de Competitividad y Productividad en el año 2019, que tiene un alcance desde el 2019 hasta el 2030, y eso fue aprobado por Decreto Supremo que vemos en pantalla, ¿no? Dentro de este Plan Nacional de Competitividad y Productividad, se establecen una serie de medidas de política que responden a los objetivos prioritarios definidos en la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Una de las medidas de política que responde al objetivo prioritario número 1, que es el que les he mencionado, es el Plan BIM, ¿no? Y esto se identifica como una acción específica para adoptar la metodología BIM en las inversiones públicas del país. Entonces, de esta manera es un poco la respuesta que se viene gestando dentro del Ministerio de Economía y Finanzas para contravenir un poco sobre estos factores que se han identificado, están llevando a la baja la ejecución y el desarrollo de las inversiones públicas en el país, ¿no? Entonces, de esta manera se propone el Plan BIM Perú como una estrategia para adoptar la metodología BIM en el sector público peruano, considerando los 3 niveles de gobierno. De esta manera es que se genera el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, publicado en el año 2019,
en donde, como les mencionaba, se establece la medida de política 1.2 Plan BIM, ¿no? Y que a su vez tiene una serie de instrumentos normativos que complementan esta medida de política y en donde se define que el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector en la elaboración y aplicación de las herramientas necesarias para mejorar la gestión de las inversiones públicas a nivel nacional. Y sí me parece importante señalar esta última parte donde se define mejorar la gestión de las inversiones públicas a nivel nacional, ¿no? Y esto porque la metodología BIM, como sabemos, se enfoca, o bueno, la manera en cómo se está enfocando dentro del Plan BIM Perú, repercute sobre la gestión de la información que se desarrolle en las inversiones públicas de las distintas entidades a nivel nacional, ¿no? Entonces, de esta manera, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas se genera un equipo técnico, que es el equipo del Plan BIM Perú, del cual yo me encuentro actualmente coordinando, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y también se contó en un primer momento con el apoyo a través de un memorándum de entendimiento con el gobierno del Reino Unido, que brindaba una asistencia técnica específica internacional, ¿no? Entonces, de esta manera es que se crea el Plan BIM Perú como una medida de política planteada en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, en donde se define la estrategia nacional para adoptar de manera progresiva la metodología BIM en los procesos de las fases del ciclo de inversión desarrollados por las entidades y empresas públicas que estén sujetas al invierte.pe, ¿no? Dentro del Plan BIM Perú se establecen una serie de objetivos y acciones, actividades específicas para que se logre que se implemente la metodología BIM en las inversiones públicas. Dentro del Plan BIM Perú se vio por conveniente definir BIM para poder tener un contexto de actuación, ¿no? Sabemos que actualmente BIM es entendido de alguna manera paralela, similar, en algunos casos como una herramienta tecnológica, como un insumo, en otros casos como una metodología, ¿no? Bueno, dentro del Plan BIM Perú establecimos por decreto supremo, que es justamente el que aparece en pantalla, el decreto supremo 108/2021 de Economía y Finanzas, se establece que BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública que hace uso de un modelo de información, el cual es creado por las distintas partes involucradas para facilitar el ciclo de inversión de una infraestructura pública que se desarrolle tomando como base confiable e información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces sí nos parece importante comenzar a señalar que BIM es entendido dentro del Plan BIM Perú como una metodología de trabajo colaborativo, ¿no? Y no como una herramienta de trabajo o como en algunos casos se asocia también a un software de trabajo, ¿no? Que permita tener una visualización 3D y etcétera, sino más bien nosotros nos hemos basado en la ISO Internacional 19650, parte 1 y parte 2, que de hecho ya fueron adaptadas en el año pasado como normas técnicas peruanas, ¿no? Por parte del INACAL. Entonces, en estas normas técnicas peruanas es que se establece la metodología de trabajo colaborativo como proceso de gestión de la información, ¿no? Entonces, eso para poder tener definido qué se entiende por BIM dentro del contexto del Plan BIM Perú. Y como sabemos, esto trae una serie de beneficios al momento de aplicar la metodología, ¿no? Me imagino que ya estamos un poco familiarizados con estos beneficios, ¿no? Que en gran parte trae consigo una transformación digital, donde se puede tener un intercambio de información en tiempo real de la información que se esté desarrollando dentro de una inversión pública y que puede ser revisada por distintos actores al mismo tiempo sin la necesidad de tener documentos en físico, ¿no? Y que se estén pasando papeles de un lado para otro como parte de la revisión o del desarrollo de los proyectos de inversión, ¿no? También se integra la información gráfica y no gráfica con diversos conjuntos de datos, ¿no? También se controla estándares de calidad, cumplimiento de normas, identificación de interferencias, ¿no? Que es uno de los puntos quizás más recurrentes en este proceso de adopción de la metodología. Como sabemos también existe cierta reducción de costos que trae más eficiencia en el desarrollo de las inversiones, tanto de costos como de plazos, ¿no? Que generan ahorros al fin y al cabo en los fondos públicos del Estado. Mejora también la comunicación con la ciudadanía, ¿no? Ya que se visibiliza la intención de
de diseño y riesgos potenciales, generando mayor compromiso, ¿no? Y asimismo una serie de beneficios que los podemos ver más adelante, ¿no? En donde también es importante señalar el tema de transparencia, ¿no? Donde la toma de decisiones se basa únicamente en un modelo de información, en información compartida que se tiene de una única fuente de información, ¿no? Entonces ya no existe esa dinámica que teníamos antes donde se generaban muchísimos archivos y al final teníamos que poner cuál era el archivo final, ¿no? Sino más bien se puede tener un archivo compartido, ¿no? A través de un entorno de datos comunes en donde se pueda identificar cuáles han sido los últimos avances en el desarrollo de la inversión y de esta manera poder gestionar toda la información mucho más, con mayor calidad, con mayor seguridad y evidentemente generando una mejor gestión de la misma, ¿no? Entonces, para poder cumplir con este Plan BIM Perú, es que se propone dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad una serie de hitos, ¿no? Estos hitos están asociados a años. Se tuvo una primera etapa donde se identificaron los años 2020 y 2021 como los años base, los años iniciales, ¿no? Para poder comenzar con el desarrollo de esta estrategia, de poder sentar las bases para poder gestar toda la estrategia que se viene hacia más adelante, ¿no? De hecho, se aprobaron ciertas disposiciones para la adopción progresiva de BIM y esto se realizó mediante el Decreto Supremo 289 del año 2019 de Economía y Finanzas. Asimismo, también se publicó la primera versión del plan de implementación y hoja de ruta del Plan BIM Perú, ¿no? Del cual vamos a hablar más adelante. Hacia el año 2021 se publicaron los estándares y requerimientos BIM elaborados por el Plan BIM Perú. Como sabemos, bueno, a inicios de este año se publicó la primera convocatoria para el desarrollo de los proyectos piloto aplicando BIM y también ya se tiene iniciada una estrategia de formación de capital humano para el uso de BIM en las inversiones públicas, ¿no? Esto fue tomado como los primeros pasos, por así decirlo, en estos 2 primeros años y hacia un futuro, de acuerdo con los hitos establecidos en este Plan Nacional de Competitividad y Productividad, se tiene hacia el año 2025 la aplicación de BIM en inversiones públicas en tipologías seleccionadas del gobierno nacional y de gobiernos regionales como uno de los hitos a cumplir hacia este año 2025. Asimismo, se tiene la aprobación de un marco regulatorio para la aplicación de BIM y su articulación con los sistemas administrativos del Estado. Y por último, hacia el año 2025 se tiene también la publicación de la primera versión de una plataforma tecnológica habilitante de BIM en sectores priorizados. Hacia el año 2030 ya el objetivo específico en realidad se torna más hacia el uso obligatorio y normado de BIM en todas las inversiones del sector público, ¿no? Considerando esto como el hito final, el hito de cumplimiento de esta medida de política, ¿no? Donde ya se haya podido generar las capacidades tanto humanas, tecnológicas, internas, de procesos administrativos también internos de las entidades, que permita la aplicación de la metodología BIM en las inversiones públicas que se generen, ¿no? Entonces, en base a estos hitos que van marcando un poco la pauta de cuáles son los años y cuáles son las acciones, las actividades que se tienen que desarrollar hacia más adelante, es que se establece una línea de tiempo con los instrumentos normativos que se han ido publicando desde el inicio, ¿no? Entonces, como lo mencioné al inicio, en julio de 2019 se publicó el Decreto Supremo 237 del 2019, en donde se publica el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que define la medida de política 1.2 Plan BIM, ¿no? En base a esta medida de política es que hacia el mes de septiembre del 2019 se establece también el Decreto Supremo 289, en donde se establecen las disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública. Asimismo, hacia el mes de mayo del año 2020 se publica el Decreto Legislativo 1486, en donde se establecen las disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, en donde en su artículo 5 señala la utilización de metodologías BIM en las inversiones públicas, ¿no? Y esta serie de actuaciones normativas o regulaciones del aparato normativo ha permitido que se genere primero un equipo específico del Plan BIM Perú, el cual fue generado en agosto del año 2020. De hecho, ya vamos casi, bueno, ya casi 2 años, ¿no? Desde el año 2020.
en donde se tenía una primera mirada para poder cumplir con estos hitos establecidos en el 2021, ¿no? Los cuales ya han sido reportados como cumplidos, y también permitió tener una serie de lineamientos para la orientación sobre la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas, ¿no? A partir de la creación de este equipo específico del Plan BIM Perú, es que hemos podido ir publicando una serie de documentos técnicos que están asociados y soportados sobre instrumentos normativos que establecen estas disposiciones, ¿no? Hacia el mes de mayo de 2021 se publicó el Decreto Supremo 108/2021, en donde se fijaron las actualizaciones de unas disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública, que en realidad recae sobre unos términos definidos en el Decreto Supremo 289, que ya no eran vigentes con respecto a la estandarización internacional sobre dichos términos, ¿no? Entonces, estos fueron actualizados en el Decreto Supremo 108. Así también, en el mes de junio del 2021, se publicó el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú. En el mes de julio del año pasado, se publicó la Nota Técnica de Introducción BIM y la Guía Nacional BIM, que es este documento principal que se publicó el año pasado, en donde se establece justamente el proceso de gestión de la información y se vincula con el ciclo de inversión fijado también para las inversiones públicas a nivel nacional en el marco del Invierte.pe. En el mes de marzo del 2022 se aprueba la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto utilizando BIM, que es algo que actualmente en lo que venimos trabajando, ¿no? Y en el mes de junio del 2022 también se publica la primera convocatoria para la selección, desarrollo y acompañamiento de estos proyectos piloto utilizando BIM, ¿no? De hecho, para quincena de este mes de agosto, ya vamos a poder tener la primera cartera de proyectos piloto que han sido admitidos utilizando la metodología BIM en el marco del Plan BIM Perú. Entonces, para entrar un poco en detalle sobre el plan de implementación de hoja de ruta del Plan BIM Perú, este plan se propuso desde un inicio articulándose por 4 líneas estratégicas que conforman el Plan BIM Perú, ¿no? Estas 4 líneas estratégicas permiten tener una estructura mucho más clara y una organización de cuáles son las estrategias, cuáles son las actividades que se tienen que realizar para poder llegar a cumplir con estos hitos que les he señalado en la medida de política, y por supuesto el hito final que corresponde a la adopción de BIM en todas las inversiones públicas en el marco del Invierte.pe, ¿no? Entonces, la primera línea estratégica es poder establecer el liderazgo público, ¿no? En donde se busca garantizar la continuidad del Plan BIM Perú durante estos 10 años, desarrollando un acompañamiento técnico a las entidades públicas y generando un proceso de adopción de BIM también como parte de las acciones específicas, ¿no? Como segunda línea estratégica se tiene la construcción de un marco colaborativo en donde se plantea la elaboración y publicación de documentos tanto técnicos como legales, ¿no? Que permitan orientar a las entidades públicas en la implementación de BIM. Una tercera línea estratégica, que es de repente una de las más complejas o de las más importantes, por así decirlo, en donde se tiene el aumento de la capacidad de la industria, ¿no? Y sí me quiero detener acá un tiempo, ¿no? Porque la propuesta del Plan BIM Perú es poder tener un aumento de la capacidad de la industria, no únicamente fijándose en el sector público, ¿no? Sino más bien considerando a la industria como tal, porque somos conscientes de que es parte de una cadena de valor al momento de desarrollar las inversiones públicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, las estrategias y actividades que están enmarcadas en esta línea estratégica permite el desarrollo de las capacidades humanas, tanto de funcionarios públicos actuales como de funcionarios públicos que están en etapa formativa, ¿no? Que recién están formándose en universidades, en institutos técnicos, etcétera. Y también una articulación con el sector privado que permita tener este círculo virtuoso cerrado, ¿no? En donde la capacidad de la industria, en este caso la industria de la construcción, pueda ir avanzando de manera continua, paralela, y no se genere un desfase o una desviación, ¿no? Sino más bien poder estar alineados y articulados en todos los sentidos. Y por último, la línea estratégica de comunicación de la visión, en donde se impulsa el desarrollo de herramientas de comunicación
para dar a conocer y difundir y publicar también los distintos avances y logros que se tienen dentro del Plan BIM Perú. De esta manera, en base a estas 4 líneas estratégicas y también en base a los años hito que les mostré en láminas anteriores, que se fijan como 2021, 2025 y 2030, es que se establece una hoja de ruta del Plan BIM Perú. De hecho, lo que vemos en pantalla es un resumen de la hoja de ruta. Esta hoja de ruta cuenta con más de 50 actividades, ¿no? Y que ya algunas de ellas han sido cumplidas en esta primera etapa de estos 2 primeros años, y que permite tener mucho más estructurado y ordenado el desarrollo de acciones específicas para el cumplimiento de cada una de las líneas estratégicas, ¿no? Entonces, para no entrar en tanto detalle sobre este punto, que lo voy a explicar más adelante, esta hoja de ruta la pueden revisar en la página web del Plan BIM Perú. De repente por ahí me pueden ayudar enviando el link directo para poder revisar esta hoja de ruta, ¿no? Y ahorita, ahí está, procedemos a poder identificar cuáles son las principales estrategias que se proponen dentro de cada línea estratégica que se alimenta dentro de esta hoja de ruta que les estoy mencionando. Entonces, como parte de establecer el liderazgo público, se tienen como principales estrategias que ya se han ido cumpliendo de manera total o parcial en algunos casos. Se ha desarrollado un diagnóstico nacional a nivel organizacional sobre prácticas de BIM. Este diagnóstico se ha considerado a entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, ¿no? En donde se ha podido tener una visión general sobre cuál es la situación actual a nivel organizacional de las entidades públicas que están de alguna manera un poco interesadas sobre la metodología BIM, y también sobre otras entidades que no tienen ningún conocimiento sobre la metodología BIM y que permite plantear una serie de acciones y estrategias mucho más afinadas, mucho más específicas para el desarrollo del Plan BIM Perú, ¿no? Así también tenemos una estrategia específica que es la de un grupo de trabajo en donde se generan mesas de trabajo con expertos BIM nacionales. De hecho, esta estrategia ya se viene desarrollando desde inicios del Plan BIM Perú, desde hace 2 años, ¿no? Se tienen reuniones periódicas de discusión, de debate, generación de acuerdos, revisión de documentos, revisión de estándares también, ¿no? Y bueno, estas mesas de trabajo están siendo formalizadas también mediante un instrumento normativo que permita tener cierta continuidad hacia los próximos años, ¿no? También como parte de esta línea estratégica se tiene la participación, en este caso, en la red BIM de gobiernos latinoamericanos. Desde el 2019 nuestro país forma parte de esta red, ¿no? Y de hecho, bueno, yo me encuentro ahorita como titular representante de Perú en la red BIM de gobiernos latinoamericanos, y básicamente es una representación que permite poner a un nivel a nuestro país sobre los avances que se tienen en las estrategias nacionales de adopción de la metodología BIM en los sectores públicos de los distintos países que la conforman, ¿no? De hecho, como parte de esta red se encuentra también participando Chile, Colombia, México, Argentina, Uruguay, también se tiene Costa Rica, ¿no? Y también nosotros, Perú, desde el año 2019. Entonces, la participación en esta red de gobiernos latinoamericanos también es importante para poder mantener una continuidad sobre la ejecución de las distintas acciones, y también una identificación sobre posibles estrategias que hayan podido funcionar en otros países, ¿no? Evidentemente adaptándolas a un contexto nacional. Sobre la segunda línea estratégica de construcción de un marco colaborativo, esta línea estratégica se divide en 2 secciones principales. La primera, la de marco legal, ¿no? En donde se impulsa la revisión de instrumentos normativos que permitan identificar acciones de actualización o ajuste, optimización de una estructura legal que permita la adopción de la metodología BIM en el desarrollo de las inversiones públicas. Y también la segunda parte, que es la del marco técnico, en donde se desarrollan normas, estándares, documentos. De hecho, forma parte del marco técnico la Guía Nacional BIM, ¿no? La nota de introducción al BIM, que viene a ser esta estructura, esta jerarquía de documentos que son parte de propuesta del Plan BIM Perú, que permita a las entidades públicas poder tener una guía sobre cómo ir adoptando la metodología BIM en sus desarrollo de inversiones públicas, ¿no? Con respecto a la tercera línea estratégica de aumento de la capacidad de la industria,
Esta línea estratégica, como les contaba, tiene distintos actores específicos, distintos público asociado, ¿no? De hecho, tenemos un primer paquete sobre los futuros servidores, que de hecho ya lo había mencionado Alexander en su presentación, ¿no? Que es la propuesta de malla curricular BIM. Esta propuesta de malla curricular BIM es una estrategia del Plan BIM Perú y del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se ha desarrollado el año pasado ya una propuesta de malla hacia el nivel superior técnico, ¿no? De instituciones educativas, un nivel universitario, nivel pregrado, y también una malla curricular hacia el nivel posgrado, ¿no? Entonces, de esta manera se contempla una propuesta de adopción de una malla curricular por parte de casas de estudio que permita tener ciertas nociones que estén articuladas sobre los futuros requerimientos de personal que tengan las entidades públicas al momento de iniciar este proceso de adopción de la metodología BIM y el desarrollo de sus inversiones públicas, ¿no? Entonces, con esta propuesta de malla buscamos generar capacidades en el futuro mercado laboral, ¿no? Asimismo, tenemos un segundo paquete que corresponde a los actuales servidores del sector público, en este caso, en donde se tiene esta estrategia para la formación de capital humano en BIM para el sector público, que recae sobre un programa de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en BIM. Esto es una actividad específica de la cual nos encontramos trabajando actualmente. Aún no ha sido publicado, esperamos ya durante los próximos meses ir cerrando con esta actividad, y que más adelante recae sobre una propuesta de cursos y talleres virtuales a través de una plataforma académica, educativa del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se pueda generar el inicio de estas capacitaciones mucho más específicas hacia los servidores públicos, los operadores del sistema, ¿no? Asimismo, como parte de esta línea estratégica, tenemos un segundo paquete que recae ya no tanto sobre el capital humano, las personas o los recursos humanos en el sector público, sino más bien sobre las organizaciones o entidades públicas, ¿no? Entidades y empresas públicas. Estas estrategias son estrategias de adopción. La primera de ellas es la adopción de los proyectos piloto a través de la directiva que se ha propuesto. Y la segunda de ellas es la de los lineamientos para la adopción de BIM en la fase del ciclo de inversión, ¿no? Y próximamente vamos a tener el desarrollo de una plataforma tecnológica habilitante que, bueno, como lo hemos visto, está hacia el año 2025 todavía, ¿no? Pero ya estamos generando las acciones previas para poder llegar a cumplir con este hito hacia los próximos años. Por último, en la comunicación de la visión, esta línea estratégica tiene unas estrategias específicas que de hecho ya parte de ellas se han ido cumpliendo, como el desarrollo de una identidad propia del Plan BIM Perú, que es justamente este logo, ¿no? Que se ha generado con el equipo. También el desarrollo del sitio web del Plan BIM Perú, que lo vemos acá en pantalla hacia el lado derecho, ¿no? Publicación en redes sociales para poder tener mayor alcance en difusión y comunicación sobre logros y generar sobre todo hacia las entidades públicas este interés de adoptar la metodología BIM, que a nosotros nos permite seguir planteando una serie de acciones y estrategias que puedan lograr con este objetivo, ¿no? Entonces, basándonos un poco sobre las estrategias de adopción de BIM, actualmente tenemos estas dos estrategias. La primera de ellas, que es la de los proyectos piloto utilizando BIM, ya ha sido desarrollada. Como les comentaba al inicio, hacia quincena de este mes ya vamos a poder contar con una primera cartera que ha pasado por un proceso de revisión, una convocatoria, ¿no? Y el objetivo de esta estrategia es poder generar un acompañamiento técnico específico a las entidades públicas que hayan sido admitidas en el desarrollo de proyectos piloto utilizando BIM, ¿no? Para poder contar, identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas en las fases de formulación y evaluación y ejecución del ciclo de inversión, ¿no? Y que esto pueda ser tomado como una retroalimentación hacia futuros proyectos que se desarrollen utilizando BIM dentro de esta entidad, ¿no? Asimismo, venimos trabajando en una propuesta de lineamientos para la adopción de BIM en todas las fases del ciclo de inversión. De hecho, esta estrategia está un poco más asociada, hacia una mirada un poco más general, más integral de la entidad, ¿no? A diferencia de la primera, no se fija, no se basa en una fase específica del ciclo de inversión, sino más bien tiene una mirada integral sobre la organización, sobre la entidad que esté interesada en adoptar la metodología BIM.
Estos lineamientos aún no han sido publicados, ahorita nos encontramos en una etapa de revisión interna por parte del Ministerio y esperamos que sea publicado en los próximos meses todavía. Entonces, como les contaba, entrando un poco más a detalle sobre la primera estrategia de los proyectos piloto, tuvimos una publicación de la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto utilizando BIM, y asimismo una primera convocatoria que se realizó el 15 de junio y tuvo un plazo más o menos de un mes para que las entidades públicas puedan presentar sus propuestas de proyecto piloto, ¿no? Y ahora nos encontramos en una etapa de revisión y hacia el 15 de agosto ya vamos a tener la cartera definitiva de los proyectos pilotos que hayan sido admitidos, ¿no? El punto importante de esta estrategia es que las entidades públicas que sean admitidas van a poder contar con este equipo técnico específico que brinde un acompañamiento puntual y lleve de la mano de alguna manera a estas entidades públicas en el desarrollo de inversiones utilizando la metodología BIM, ¿no? Entonces se obtiene una retroalimentación sobre las experiencias que puedan tener las entidades públicas y a partir de ello puedan aplicar también la metodología en futuras inversiones. La propuesta del desarrollo del proyecto piloto, de acuerdo a lo establecido en la directiva, se estructura en base a estas 4 actividades, ¿no? Que de hecho es parte de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde se tiene una primera actividad de actuaciones preparatorias. No voy a entrar mucho en detalle sobre esto, pero ya lo conocemos, ¿no? Una segunda actividad que corresponde al procedimiento de selección, en donde se realizan ciertas acciones específicas para poder contemplar el entorno de datos comunes. Una actividad número 3 que corresponde a la ejecución contractual, en donde se configura el entorno de datos comunes, se utilizan los formatos abiertos para trabajo colaborativo, entre otras acciones, y una actividad 4 que corresponde a la fin de fase o etapa, ¿no? Esas son las actividades que componen el desarrollo del proyecto piloto como tal. La ruta que se tiene de adopción de proyectos piloto es la que vemos en pantalla. La DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas realizó esta convocatoria de proyectos piloto que fue publicada en el mes de junio, ¿no? Las entidades públicas presentan sus solicitudes de admisión, estas son evaluadas por el equipo técnico del Plan BIM Perú y se publica un listado de proyectos piloto admitidos. Si la propuesta de proyecto piloto no fue admitida, bueno, se tienen ahí unos días para que pueda subsanar las observaciones que han podido ser identificadas, y si es que la propuesta de proyecto piloto fue admitida, comienza ya a cumplir las exigencias técnicas del anexo número 2 de la directiva, y luego ya cada una de las actividades que se ha señalado como parte de la ejecución del proyecto piloto, ¿no? Por último, se tiene un acompañamiento técnico constante del proyecto piloto y una retroalimentación hacia ambas partes en el desarrollo del mismo. Entonces, ya para finalizar y darle pase a Pamela, estos son un poco de los logros que hemos podido alcanzar hacia este mes de agosto del 2022, publicando el plan de implementación y hoja de ruta del Plan BIM Perú, en donde se muestra la estrategia oficial para la adopción de la metodología BIM en las entidades públicas. Se ha publicado también la nota técnica de introducción al BIM y la guía nacional BIM, así como los anexos correspondientes que forman parte de los formatos del proceso de gestión de la información. Se ha presentado también el Plan BIM Perú ante las entidades públicas y la ciudadanía en un seminario virtual que se realizó en el mes de junio del año pasado. Se ha puesto en marcha el sitio web del Plan BIM Perú. Se ha generado acompañamiento técnico a entidades públicas para poder iniciar este proceso de adopción BIM a nivel interno. Se ha presentado la malla curricular BIM y se viene generando una serie de acciones que aún no son públicas con respecto a esta estrategia específica. Se ha conformado y ha tenido continuidad en la ejecución de mesas de trabajo con expertos BIM. Se ha desarrollado una consultoría de diagnóstico y propuesta de plan de acción de la implementación de BIM en el sector público, que es la que les mencionaba casi que al inicio. Se ha desarrollado una estrategia de formación de capital humano, la cual va a recaer en estos cursos y talleres que también les mencionaba, ¿no? Esto evidentemente para más adelante. Y por último se ha iniciado la estrategia de adopción de BIM a través de los proyectos piloto, que actualmente se encuentra todavía en marcha y hacia quincena de este mes ya esperamos obtener la primera cartera de proyectos piloto. Entonces, bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por el espacio. Le doy pase ahora a Pamela para que nos pueda continuar contando sobre aspectos ya más técnicos de la Guía Nacional BIM. Muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, Gino. Bueno, continuando con la presentación, hoy día yo les voy a comentar aspectos o consideraciones técnicas para sobre la Guía Nacional. Ok, gracias. Bueno, presentándoles este documento, la Guía Nacional BIM, su nombre completo es Gestión de la Información para el Desarrollo de Inversiones con BIM. Este es un documento que contiene las consideraciones técnicas para la adopción de la gestión de la información BIM para el desarrollo de inversiones en el sector público. Este documento no es un documento que nace de la nada, sino que pertenece a la jerarquía de documentos del marco colaborativo. No sé si podemos ir a la siguiente slide, por favor. Esta jerarquía de documentos pertenece a la línea estratégica de desarrollo de un marco colaborativo, la cual, como ya lo explicó Gino, es una de las líneas estratégicas del Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú. Dentro de esta jerarquía existen 3 niveles de documentos. En el nivel más alto, que se engloba a las normas técnicas, normas y estándares técnicos nacionales, los cuales son aquellos documentos que brindan esa estructura de coherencia a toda la jerarquía de documentos del marco colaborativo. Dentro de esta jerarquía se encuentra la norma técnica peruana ISO 19650, parte 1 y parte 2, la cual es la norma que abarca temas sobre la gestión de la información BIM. En el siguiente nivel de jerarquía tenemos a las guías técnicas y directivas de especificaciones y formatos, dentro de la cual tenemos, entre otros documentos, a la nota técnica de introducción BIM, la cual es un documento que brinda aspectos técnicos de manera introductoria, de un lenguaje bastante coloquial y práctico para las personas que recién se están iniciando en desarrollar conocimientos sobre BIM y que introduce nuevos conceptos para entender un mejor entendimiento de la Guía Nacional BIM, la cual es un documento que contiene aspectos mucho más técnicos asociados a este tema. Como parte de la guía también se han desarrollado algunos anexos o formatos de los documentos que forman parte de la gestión de la información BIM, ¿no? Para que puedan aplicar y poner en práctica todo lo que se está definiendo en este documento. Asimismo, existen otros documentos que están presentes. Los que están en azul son los que ya están publicados y están puestos a disposición en el sitio web del Plan BIM Perú, y los que están en verde son los que se encuentran en proceso de desarrollo o se están planificando para que sean desarrollados en una siguiente etapa. Siguiente, por favor. Entonces, la Guía Nacional BIM es este documento que define y estandariza de manera clara los conceptos referidos a la metodología y a la gestión de la información BIM. Este documento está dirigido para entidades y empresas públicas de los 3 niveles de gobierno que desarrollen inversiones aplicando la metodología y estén sujetas al INVIERTE. Igualmente, podría ser utilizado como referencia por empresas del sector privado o por profesionales que apliquen la metodología en el desarrollo de sus proyectos. Este documento fue aprobado a través de la RD número 005 el año pasado, en el 27 de julio del 2021. Siguiente, por favor. Dentro del contenido de la guía vamos a repasar algunos de los conceptos principales y algunos aspectos técnicos que es importante resaltar y considerar.
Dentro de ellos tenemos a los estándares BIM, que son un conjunto de acuerdos que definen cómo se va a intercambiar y compartir la información a lo largo de la gestión de la información. Dentro de estos estándares BIM, dentro de la Guía Nacional se han definido 3 estándares. El primero son los usos BIM, el nivel de información necesaria o LOIN, por las siglas en inglés de Level of Information Need, y roles BIM. En la siguiente slide vamos a ver primero el primer estándar BIM, que son los usos BIM. Estos se definen como estos métodos de aplicación de BIM que se definen a través de procesos que te van a permitir alcanzar los objetivos de la gestión de la información para el desarrollo de las inversiones. Estos se pueden aplicar a lo largo de las diferentes fases del ciclo de inversión. Dentro de nuestra Guía Nacional se han definido 28 usos BIM nacionales, dentro de los cuales se han seleccionado 9 usos BIM iniciales, que son usos que se recomiendan utilizar en una etapa inicial de adopción de la metodología. Como siguiente estándar tenemos el nivel de información necesaria, o LOIN, como ya lo mencioné, es el nivel de alcance en el desarrollo de la información para satisfacer los objetivos de la inversión. Esto abarca la información geométrica, alfanumérica y documentación asociada al modelo. Cuando hablamos de información geométrica, también podemos referirnos a la información gráfica o nivel de detalle, lo cual se representa con el término LOT, de nivel de detalle, level of detail, y la información alfanumérica o LOI, o también información no gráfica, ¿no? La compilación del nivel de información gráfica y no gráfica, pues compone el nivel de información de la inversión. Siguiente, por favor. Antes de pasar a los roles BIM, es importante resaltar que en el anexo A de la Guía Nacional BIM tenemos una matriz para la definición del nivel de información necesaria, la cual va a poder servir como un recurso para poder orientar y ayudar a identificar el nivel de información de los elementos desarrollados en el modelo de acuerdo a los objetivos de cada etapa del ciclo de inversión. Ahora sí, con respecto a los roles BIM, ese es el tercer estándar nacional planteado en la guía. Los roles algunas veces se confunden con cargos en el desarrollo de las inversiones aplicando la metodología, pero no. Estos en realidad responden a las funciones y responsabilidades que puede asumir uno o más profesionales que están involucrados en el desarrollo de la inversión. Un rol BIM puede ser asumido por varias personas y varias personas pueden asumir un mismo rol BIM. Eso va a depender de la magnitud del proyecto y los recursos con los que se cuente. Dentro de los roles BIM tenemos definidos 5, que son el líder BIM, el gestor BIM, el coordinador BIM, el modelador BIM y el supervisor BIM, ¿no? Bueno, el líder se encarga de elaborar la estrategia organizacional para la adopción de la metodología, el gestor es quien gestiona la información para cumplir con estos lineamientos establecidos por el líder BIM a nivel organizacional. El coordinador BIM está más ligado a la producción de la información, a la producción del modelo de información, y quien coordina la ejecución o la producción colaborativa de la información, y coordina constantemente con el modelador BIM, quien es quien ejecuta o quien produce los modelos de información. A su vez, bueno, tenemos un supervisor BIM que revisa y verifica que la información responde a los estándares de calidad y a los requisitos de intercambio de información. Ahora sí, siguiente, por favor. Dentro de la Guía Nacional BIM también tenemos, dentro del numeral 5, se habla de la gestión de la información BIM, la cual es un proceso que define qué información se necesita, cuándo debe ser entregada, quién es el mejor elemento o persona para desarrollar esta información y finalmente cómo se debe crear, administrar y utilizar esta información. Siguiente, por favor. Dentro del proceso de gestión de la información BIM es vital para poder entender cómo funciona este proceso, es vital identificar las partes involucradas en el desarrollo de estas actividades. La primera es la parte que designa. La parte que designa es quien elabora los requisitos de información, es el que contrata o quien requiere el desarrollo de la inversión, ¿no? En el sector público, la parte que designa siempre va a ser la entidad. La siguiente parte involucrada en el proceso de gestión de información es la parte designada principal, quien es quien gestiona la producción de la información o de los modelos de información en respuesta a lo solicitado o requerido por la parte que designa. Y finalmente tenemos a la parte designada, que es quien gestiona la información, pero a nivel de equipo de trabajo.
Y bueno, adicionalmente a las partes involucradas tenemos también algunos equipos que nos vamos a ver a continuación. El primero es el equipo de proyecto, que está conformado por las tres partes involucradas, ¿no? Por la parte que designa, la parte designada principal y la parte designada. Luego tenemos el equipo de ejecución, que está conformado por la parte designada principal y las partes designadas, y como su nombre lo dice, son quienes producen o ejecutan la información en respuesta a lo solicitado. Y el equipo de trabajo está conformado únicamente por la parte designada y son quienes producen la información a nivel de equipos o disciplinas. Siguiente, por favor. Este proceso de gestión de la información abarca 8 actividades, las cuales se inician cada vez que se da una nueva designación y se puede aplicar el proceso como tal, las 8 actividades en cada fase de ciclo de inversión, cada vez que se inicia una inversión, claro está. Vamos a repasar de manera rápida las 8 actividades. La evaluación de necesidades es donde la entidad o la parte que designa elabora los requisitos de información de alto nivel, ¿no? Es donde elabora, dice que espera que en el desarrollo de sus inversiones a nivel organizacional. En la petición de ofertas, la parte que designa elabora, entre otras actividades, principalmente elabora los requisitos de intercambio de información o LIR. En la presentación de ofertas, los candidatos a parte designada principal elaboran sus planes de ejecución BIM en respuesta a los requeridos por la entidad en la petición de ofertas. En la designación o contratación, la parte designada principal elegida como ganadora ya confirma su plan de ejecución BIM y, bueno, ¿no? En respuesta ya a la producción de la información. En la movilización se desarrolla, entre otras actividades, la preparación para dar inicio a la producción de la información. Si es que es necesario, se darán capacitaciones, se deberá verificar la estructura del CDE, entre otros aspectos. En la producción colaborativa de la información es donde se produce el modelo de información y a la par se tiene que ir validando la calidad, hacer una verificación de la calidad de la información que se está produciendo. En la entrega del modelo de información, la entidad o la parte que designa debe verificar, ¿no? Para dar conformidad, que lo que se ha recibido está respondiendo a lo que ha solicitado, y en la fin de fase de ejecución, bueno, se almacena el modelo de información y hay algo que es muy importante resaltar, que es la recopilación de lecciones aprendidas, lo cual va a permitir alimentar la madurez BIM que tengas en el desarrollo de inversiones y fomentar la mejora continua. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la gestión de la información, pues existen algunos documentos que te van a facilitar desarrollar la etapa de planificación. Dentro de ellos existen los requisitos de alto nivel, como les mencioné, que son el OIR, que son los requisitos de información organizacional, el AIR, que es el requisito de información de los activos, y el PIR, los requisitos de información del proyecto. En el OIR son elaborados por la organización, la entidad, o la parte que designa, y contiene los objetivos a nivel organizacional. No es necesario elaborar un OIR por cada proyecto, puedes tener un solo OIR a nivel organizacional que puede abarcar a todos los proyectos que desarrolles. Tiene objetivos bastante genéricos que puede aplicar a todo tipo de inversión que desarrolles como entidad. Luego tienes el AIR, que son los requisitos de información de los activos, donde tienes los objetivos relacionados a la gestión del activo en la fase de funcionamiento. Luego tienes el PIR, o requisitos de información del proyecto, donde abarcas los objetivos desde la fase de formulación y evaluación hasta la ejecución física de la inversión. Luego tenemos los requisitos de intercambio de información, que tienen los objetivos o los requisitos de información puntuales para el desarrollo de una inversión específica, a partir de los cuales las partes designadas deben elaborar los documentos en respuesta a este requisito de información. Uno de ellos es el plan de ejecución BIM, la evaluación de capacidades y competencias, el MIDP y el TIDP. Bueno, es importante resaltar que estos documentos funcionan en cascada, ¿no? Los objetivos que están planteados en el OIR son considerados para la elaboración del AIR, y lo mismo pues, el PIR considera lo que está establecido en el AIR y en el OIR, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Todos estos formatos están puestos a disposición en el sitio web del Plan BIM Perú, al cual pueden acceder a través del código QR. Asimismo, pueden encontrar un ejemplo de llenado de cada uno de estos formatos y un instructivo donde van a poder encontrar de manera clara y concisa cómo llenar paso a paso cada uno de estos documentos. Siguiente, por favor.
Y no podemos terminar de hablar de la gestión de la información BIM sin hacer mención a una pieza fundamental de la colaboración y el trabajo colaborativo en el desarrollo de las inversiones aplicando de la metodología, que es el entorno de datos comunes, o CDE, por las siglas en inglés, Common Data Environment, que es la fuente de información que utiliza el equipo del proyecto para el desarrollo de inversiones aplicando la metodología BIM, para recopilar, gestionar, difundir los contenidos de información producidos en respuesta a los requisitos de información. El CDE se basa en una combinación de dos enfoques: el flujo de trabajo, ¿no? O la dinámica en cómo se va a intercambiar la información, y la tecnología, es decir, la plataforma, software especializado que se escoja para permitir el intercambio de la información. Esta gestión de la información, de acuerdo a la ISO, o la norma técnica peruana ISO 19650, está basada en 4 estados de los contenedores de información, que son trabajo en proceso, compartido, publicado y archivo, ¿no? En trabajo en proceso, como su nombre lo dice, es el estado donde tienen acceso los autores de los contenedores de información, y pues se va a dedicar netamente a la producción de la información por cada equipo de trabajo. Luego, en el estado compartido, pues se pone la información que se va a compartir con los otros equipos, y también para la revisión de la parte que designan. En el estado publicado ya se ponen los archivos que ya cuentan con conformidad por parte de la parte que designa, y en el archivo es información que se va guardando o va quedando, ya no está vigente, ¿no?, en el desarrollo de la inversión, pero sin embargo es importante mantenerla en caso de necesite rescatar algún tipo de información. El flujo de trabajo ese es súper importante que lo puedan definir, porque en base a las necesidades y el tipo de archivos que ustedes vayan a producir, van a generar una solución de CDE, ¿no? También es importante considerar que el CDE no es necesario, no solo se relaciona a una plataforma, sino que también en respuesta a este flujo de trabajo, a las necesidades o tipo de archivos que vayas a producir, puedes contar con una o más plataformas. Y nada, bueno, eso es todo lo que tengo que comentarles sobre la gestión de la información, sobre la guía nacional. Pueden encontrar mayor detalle sobre todos estos puntos comentados en el sitio web del Plan BIM Perú. Y también, bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional, nos pueden escribir siempre al correo planbimperú@mef.gov.p. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, arquitecto Gino, y muchas gracias, arquitecta Pamela. Vamos en estos momentos con las preguntas realizadas por los asistentes. La primera pregunta, a ver, listo. Ahora sí, la primera pregunta nos indica: ¿los cambios de poder ejecutivo o legislativo podría afectar la continuidad del Plan BIM Perú? Sí, bueno, gracias por esta pregunta. Bueno, es importante hablar un poco sobre la coyuntura actual, ¿no? Estos cambios en realidad no afectan la continuidad del Plan BIM Perú, porque el Plan BIM Perú ha sido establecido como una medida de política, ¿no? Y está fijado dentro de un decreto supremo. Entonces, esta medida de política va a permitir generar cierta continuidad del plan mismo como tal, de la estrategia como tal, ¿no? De repente pueden haber ciertos cambios, etcétera, pero la estrategia como tal se puede todavía mantener siendo impulsada hacia los siguientes años. Ok, vamos con la segunda pregunta. Si aplicas Plan BIM, ¿ya no se puede aplicar BDC o viceversa, o ambas metodologías se complementan? Bueno, ahí sí recalcar que Plan BIM no se aplica, ¿no?, sino más bien Plan BIM es la estrategia nacional para adoptar la metodología BIM, ¿no? Me parece que la pregunta sería un poco más precisa si fuese BIM versus BDC, ¿no? Y sobre ese punto le dejo la palabra a Pamela, por favor. Sí, claro. Bueno, lo que se está impulsando a través del Plan BIM Perú es BIM como metodología, ¿no? Y esto no es algo que nosotros lo estamos definiendo, sino que ya viene estipulado o definido en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Donde se define de que la DGPMI debe ser el líder en la implementación de BIM para el desarrollo de las inversiones en el sector público. No se hace mención de que se implemente el BDC. Sin embargo,
bueno, pueden haber algunos aspectos técnicos que pueden complementar la adopción de la metodología BIM. Pero lo que se está impulsando desde el gobierno es la adopción de BIM como metodología bajo el enfoque de la gestión de la información BIM y la norma técnica peruana ISO 19650. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya se tiene fechas para la publicación de las guías técnicas BIM nacionales de los diferentes sectores o estos son gestionados por cada sector? Sí, sobre este punto hemos avanzado con una guía técnica BIM de un sector específico. Esta guía todavía está siendo trabajada de manera interna dentro del ministerio y esperamos que hacia más adelante pueda ser publicada. Y sí, hacia los futuros años, tener una articulación de repente un poco más directa con cada sector para ir desarrollando esta información más específica. La siguiente pregunta, ¿qué cambios habrá en la ley de contrataciones del Estado y la implementación de BIM en el sector público? Tal como está estructurado hoy, no son compatibles. Sí, es correcto, ¿no? De hecho, parte de la línea estratégica del marco colaborativo, construcción de un marco colaborativo, se tiene la identificación de normas legales, ¿no? Donde se involucra también a la ley de contrataciones del Estado para que pueda implementarse BIM, ¿no? Entonces, se ha ido identificando ciertos cambios que tienen que ser regulados y coordinados con otras entidades, con otros organismos, para que pueda ser contemplado dentro de las contrataciones públicas, ¿no? De hecho, para los proyectos piloto que estamos actualmente impulsando, ya se han generado ciertas conversaciones con el OCE, ¿no? Para poder tener unas bases estándar que permitan la regulación de la contratación de este tipo de requerimientos utilizando BIM en el sector público, ¿no? Entonces, de esta manera es que se puede ir identificando ciertas precisiones en el marco legal que permitan adoptar la metodología.